Bueno, ahora sí. Entonces, la diversidad morfológica sí la vamos a tener en todas estas cosas que podemos observar, y hay más todavía, ¿sí? Las que están en roja son bastante importantes para la taxonomía más fina, a nivel de especie o género, más diría yo, ¿sí? O familia, ¿sí? La taxonomía fina empieza de familia para abajo, familia, género, especie, ¿sí? Es lo más fino, es lo más fino. Y es lo que continuamente está en cambio dentro de lo que es la botánica hoy en día. Hasta hace, no sé, 50, 60 años atrás podía cambiar un orden, una clase, pero hoy ya eso se mantiene muy estable. Lo único que va a variar van a ser algunas familias, con suerte, y géneros. Géneros sí pueden llegar a cambiar. Por ejemplo, ahora me enteré hoy que el género Prosopis, que es el de los algarrobos, cambió. Ya no se llaman más Prosopis los algarrobos, tienen otro nombre. No me lo recuerdo, pero tienen otro nombre. Que la acacia caven, que era el espinillo, por ejemplo, ya no se llama más acacia caven. Cambió el término acacia por otro. Caven sigue porque es el epíteto específico, pero el género cambió. Y así van cambiando los géneros con el tiempo, de acuerdo a las diferentes cosas que van haciendo los taxónomos, más que nada con genética, con genes. ¿Sí? Taxónomos, taxónomas, taxónomes. Y entonces, ejemplo clásico, sauce llorón. ¿Sí? Hoja simple, borde aserrado. Hoja simple, porque es una hoja entera, borde aserrado, se ve ahí como la sierrita. ¿Sí? Lámina lanceolada en forma de lanza. ¿Sí? Ápice acuminado en puntita. ¿Sí? Nerviación retinervada, típica de las dicotiledóneas. ¿Alguna duda, consulta con esto? No, Una consulta con respecto a retinervada, ¿a qué se refiere? Que forma retículos, que no es paralelinervada, que no es paralela como la de las monocotiledóneas, ¿sí? Como lo vimos en el jardín botánico. Gracias. ¿Por qué? Profe, mono y dico serían orden. No, No. no, 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 es mucho más arriba la diferenciación, ¿sí? ¿Y qué Después sería? de, y tenemos la división angiospermas, ¿sí? Y de clase monocotiledónea y clase dicotiledónea. Ah, clase. Me confundo clase y orden, ok. Igual no hay forma que nosotros lleguemos a armar eso sin buscarlo, ¿cierto? O sea, ¿hay alguna ¿A forma qué te referís? que, bueno, después usted me explicó que la actividad no requería completar todo eso, pero si nosotros quisiésemos, o sea, monocotiledonia y dicotiledonia sí lo podemos ver a la vista, por hojas, Sí, obvio, sí. pero clase, o sea, perdón, clase, pero orden es googlearlo, digo, buscarlo en algún libro, no es que, Claro, claro, ok, claro, no claro, es algo que se exactamente. ve. No, no se ve. Más que nada porque ustedes no tienen la materia que es sistemática vegetal. Ahí les enseñan a ver cosas groseras que te dicen más o menos el orden. Pero es re difícil. Más que nada los botánicos, las botánicas, les botánicas, nos manejamos con familia. Familia de los sauces, familia salicaceae, familia de los álamos, ¿sí? Familia del tomate, familia de las rosas, familia Perfecto, de perfecto. el girasol, no sé. Me Y ahí parece que vamos hasta a... familia vamos a llegar bien. Porque el orden es más grosero, pero como son tantas familias las que están dentro de un orden, a veces uno no se acuerda, pero bueno, no sé, orden Sapindales. El orden Sapindales, sí, bueno, adentro tiene la familia Sapindaceae y después otras más que yo no las recuerdo, pero sí, el orden Rosales, sí, porque las rosas, el género Roside, ¿sí? Roside es, no me acuerdo si la clase, o la clase no, hay orden Rosales, y Roside creo que es la clase, sí, si no me equivoco. Bueno, el tema de eso es que vos tenés Roside, Rosales, Rosace y Rosa, ¿sí? Como el género, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa?
Vos ahí, yo sé que el género rosa está dentro de la familia Rosaceae, y que la familia Rosaceae está dentro del género Rosales. Y que dentro del orden Rosales, y dentro del orden Rosales también están los frutales. ¿Sí? Entonces también pero ¿por qué eso? ¿Por qué? Porque lo sé, por experiencia, porque he estado ya un par de años haciendo esto. Pero bueno, ustedes no tienen por qué saber eso, ¿sí? Eso los va a llevar con la práctica. ¿Y quiénes más van a tener práctica con eso? Y les viveristes, ¿sí? Les viveristes, porque les viveristes tienen que saber eso para poder vender mejor, ¿sí? Si a mí, yo voy a un vivero y me atiende alguien que no tiene idea de lo que me está vendiendo, y yo no voy más, ¿sí? En cambio, si voy a un vivero y me atiende alguien que sabe, familia, todo, y bueno, y cosas, y a mí me da más, me inspira un poco más de confianza, a mí, a una persona instruida, ¿sí? Y a la otra gente también, pues si no, este es de la familia tal cosa, si vos te fijás, esta planta se parece a tal otra, y bueno, ¿por qué? Porque tiene caracteres similares, entonces se adapta al mismo clima, cosas que uno puede avanzar por pertenecer, por poder ser, ¿sí? Tener un vivero, o manejar un vivero y haber tenido un poco de botánica en la vida, ¿no? No quiere decir que sea mejor o peor, por ahí yo soy muy, yo prejuzgo mucho, tengo mi prejuicio, obviamente, y me gusta que me digan las cosas. Al margen de que igual voy a ir a un vivero, yo voy a elegir y voy a decir, me llevo esta, no voy a decir nada de quién soy y qué hago, pero que me gusta y me incentivaría a comprarme más, seguro, si la persona sabe. Y después, bueno, les agroecólogos, bueno, es un gusto. Depende de ustedes si les guste o no les guste qué cosa, de taxonomía. Y la gente de biología, del profesorado, bueno, si quieren enseñar taxonomía, bienvenido sea. Pero no es un tema muy por ahí piola para enseñar en la secundaria o en un terciario, como para medio ahí tenerlo más que nada para tecnicaturas o bien licenciaturas. Diversidad morfológica, el lecho, ¿sí? El lecho serrucho, a la izquierda, y a la derecha el otro que vimos, que no me acuerdo el nombre, creo que era teris. Hoja compuesta, hoja pinnada, hoja imparipinada. ¿Sí? Que sea compuesta porque la lámina está dividida, la hoja, todo esto, si yo lo pudiese, lo que estoy señalando con el cursor del mouse, es una hoja, que está dividida en varias hojas más chiquitas, y a su vez esa hoja más chiquita está dividida en hojas más chiquitas. Entonces tenemos la hoja compuesta por un raquis, que es lo que viene después del pecíolo, donde están unidos cada uno de esas hojitas más chiquitas, que esa hojita más chiquita se llama folíolo, y esa hojita más chiquita que se llama folíolo está dividida en foliolulos, ¿sí? Esos son los nombres botánicos, pero también le puedo decir hoja compuesta, ¿sí? Folíolo de primer orden y folíolo de segundo orden, al más chiquito, y si hubiese un tercero, podría ser un folíolo de tercer orden, ¿sí? Hay algunas acacias que tienen hasta de tercer orden, ¿sí? Tienen muchas divisiones, ¿sí? Entonces tengo el raquis, que es la parte donde estaría la nervadura principal de una hoja, ¿sí? Entera o simple, y a ese raquis se unen los folíolos, y esos folíolos pueden tener foliolulos o no, ¿sí? O pueden tener un foliololulo, ¿sí? Foliololulo, que es uno más chiquitito todavía, o folíolo de tercer orden. Folíolo de primer orden, folíolo de segundo y folíolo de tercero. Profe, ¿Sí? perdón, no entendí la diferencia, o sea, sí entendí la diferencia, pero cuando lo señala con el cursor no me doy cuenta. ¿El raquis es la nervadura que une los foliolos? Claro, el raquis es la nervadura Ah, principal, vendría a ser en esta hoja simple la del medio, la ok, principal. ok, y Y entiendo. cada vena lateral de una hoja simple, en una hoja compuesta, da a un folíolo. ¿Y el peciolo llega solo, o sea, solo hasta donde empiezan las primeras, los Claro, el primeros pecíolo, raquis? fíjate el pecíolo, que qué cortito que es donde Sí, arranca la lámina. claro, Entonces, acá el pecíolo es donde arranca el primer folíolo. perfecto. De ahí para arriba es raquis, de ahí para abajo folíolo. Gracias. ¿No? Porque otro ejemplo muy conocido, jacarandá de hoja compuesta, ¿sí? Fíjense que dice imparipinada. Imparipinada. ¿Por qué?
Porque termina en un folíolo único en la punta. Su punta es de un solo folíolo. Por eso es impar y pinnada. Es impar la terminación de la punta de la hoja compuesta. En cambio acá, fíjense que no solamente termina, ¿sí? Cada folíolo termina en 2 foliolulos. Y a su vez, el raquis tiene una terminación en 2 folíolos. ¿Sí? Es paripinada, de a 2. ¿Sí? Termina en 2. ¿Sí? O sea, es bipinada y además paripinada, ¿sí? O sea, termina en dos pinas, ¿sí? Y además es paripinada, porque va de a pares y termina en 2 también, ¿sí? A diferencia de esta, que no siempre va de a pares porque termina de a 1, ¿sí? Va terminando de a 1, un único folíolo en la terminación de cada folíolo. O sea, el folio termina con un solo foliolulo y termina con un solo foliolo. Acá termina con 2 foliolulos y termina con 2 foliolos. La ramina. ¿Me explico? Sí, sí. Y acá sí, ¿sí? Acá tenemos las escamas, o también tenemos, como dijeron ustedes hoy más temprano, que no me acuerdo ahora, las brácteas, ¿sí? Brácteas o escamas, que protegen a la yema. Fíjense que si yo lo veo de afuera, veo esto en un álamo, ¿sí? O en un frutal, pero adentro está la yema apical, protegida por un montón, ¿sí? De primordios foliares y escamas, ¿sí? O brácteas, que van a estar ahí cubriéndola, protegiéndola, ¿sí? Del frío, del calor, de lo que sea, hasta que vuelva a brotar. ¿Me explicó? Bueno. Sí, sí, profe, sí se entiende. Y en el caso, perdón, en el caso de la, bueno, no sé, como que ahí entendí que lo que protegían era la yema, pero el ejemplo que se me viene a la cabeza con brácteas es el de la Santa Rita, que ahí que protege. Eso que vos ves ahí no es una flor, sino que es la hoja que toma color. No es una bráctea, es Sí. una hoja. ¿Sí? ¿No es una No. bráctea? Y es una hoja bracteal, se le dice, ¿sí? Ah, no es lo mismo. Pero en definitiva es una hoja transformada, ¿sí? En algo que parece una flor, y la flor está adentro. Y entonces esa hoja bracteada protege la flor. Y hace las veces de flor. Y podría Ok. protegerla, por decirlo así, pero hace las veces de flor, en realidad, hace las veces de pétalo. Lo colorido es eso, lo que atrae a los bichos para polinizar es eso, ¿sí? Y fíjense, ¿cómo podemos clasificar a las yemas? Al menos por estas 4 clasificaciones. Por la posición, por su condición, por la morfología o por su función. Entonces, por la posición puede ser terminal, si está ubicada en la punta del ápice, en la punta de la rama, porque la rama termina en una yema. Axilar o lateral, cuando está ubicada en la axila de una hoja. O adventicia, cuando se genera en otro lugar. Este va a ser el ejemplo de tronco o de raíces. Una yema adventicia generalmente se genera por un golpe, por un traumatismo, ¿sí? Es cuando yo, por ejemplo, hago un esqueje y salen yemas que van a dar raíces. Eso es una yema adventicia que se transforma en raíz. ¿Sí? O se quebró una rama, perdió la yema apical y sale una yema lateral de repente, ¿sí? Que es una yema adventicia, que es por un traumatismo, porque se quebró algo, se rompió algo, perdió algo. Por condición, ¿sí? Por la condición. Profe, esa puede ser, la adventicia puede ser las que salen en los troncos de las suculentas. Sí, exactamente, son raíces adventicias. Bueno, por condición puede ser accesoria o latente. Accesoria cuando una yema secundaria forma parte de la yema principal, ¿sí? O
sea, cuando una yema secundaria se forma aparte de la yema principal, va a ser una yema accesoria, ya sea axilar o terminal. Latente cuando el crecimiento de la yema ha sido nulo durante un largo tiempo, o sea, queda ahí en latencia, quietita. ¿Sí? Esa es la condición de accesoria o latente. La morfología puede estar recubierta o desnuda. Cuando escamas o brácteas la van a cubrir, la van a proteger. Y desnuda cuando no está, obviamente, protegida. Y su función puede ser vegetativa o reproductiva. Vegetativa si va a dar, ¿sí?, una rama nueva, o si va a dar flores. O va a dar ambas cosas. ¿Sí? Profe, lo de accesoria no lo entendí muy bien. Lo de latente sí, que a veces quedan latentes hasta que, no sé, se acumulen horas de frío, ¿no? O digo, hasta que pueda. Algunas hasta cambian el color, como que tienen un color más blanquito y después Y cambia a un sí, color más rojo. la latencia en general, sí, puede ser por varias cosas, sí, pero en principio sí, para pasar en la temporada complicada, sí. Pero y accesoria no es lo contrario de latente, no entiendo, porque en muchos es oposición, recubierta, desnuda, pero accesoria y latente no son Y no opuestos. No necesariamente, entendí muy porque bien qué es accesorio. terminal, axilar o adventicia Sí, tampoco es son verdad, opuestos. ahí no. ¿Sí? Fíjate que accesoria cuando una yema secundaria se forma aparte de la yema principal, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, un pino que a veces tiene dos puntas. Yo en ese caso, cuando hago podo, y dejo una, porque me gusta el pino con una sola punta, pero hay veces que se dan dos. Ok. ¿Sí? Latente cuando el crecimiento de la yema ha sido durante, o sea, quedó ahí y no creció más. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra consulta con esto? Una pregunta. El tema del crecimiento primario y el crecimiento secundario, ¿tiene que ver con la yema que sea la apical o axilar o es lo mismo para las dos? Es lo mismo para las dos. Eso lo vamos a Ah, ver después. No hay por qué. Eso lo vamos a ver para el segundo parcial. Bueno. Y acá comienza otro tema bastante interesante. Que es el tema de los meristemas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cada yema, axilar o terminal, ¿sí?, apical, ¿sí?, o en el caso de las raíces, va a tener un meristema. ¿Sí? El meristema es un conjunto de células especializadas para la división celular y generación de partes de una planta. ¿Sí? O tejidos o lo que sea. Esos son los lugares básicamente por donde la planta va a crecer. O sea, la yema, ¿sí?, en sí tiene un meristema. ¿Sí? Si la yema es apical va a tener un meristema apical. Si la yema sí es axilar va a tener un meristema axilar. ¿Sí? También vamos a ver crecimientos laterales, que son a ser meristemas laterales, que lo vamos a ver en el segundo parcial, ¿sí?, que son de donde crecen las raíces laterales, como le dije antes. Todo eso lo vamos a ver en el segundo parcial, los meristemas laterales. Pero ahora vamos a ver los apicales y los axilares. ¿Sí? Entonces, en la axila de cada hoja va a formar ramas ese meristema y va a estar dentro de esa yema, protegido por la yema. ¿Sí? El meristema.
Cuando a una palta le da la helada, no solamente mueren las hojas, sino que muere el meristema. Y cuando muere el meristema no brota y tiene que rebrotar de abajo de una yema, ¿sí? De este tipo, una yema adventicia, ¿sí? Porque murió la planta y bueno, de alguna manera murieron los meristemas, tanto apicales como axilares, y esa planta no puede brotar en la próxima primavera, porque en el invierno la mató. Más que nada cuando son muy chiquitas. ¿Y qué mata? El meristema, que es el conjunto de células y donde se ocurre la división celular. Y los meristemas son totipotentes. Pueden dar cualquier parte de la planta, teniendo en cuenta las hormonas que yo le agregue, ¿sí? Y es la base de lo que se conoce como micropropagación in vitro. La micropropagación in vitro de plantas es un sistema de clonación muy eficiente, muy rápido, muchos viveros lo adoptan, ¿sí? Para producir plantines a velocidad, pero bueno, tiene que tener una alta especialización ese vivero, ¿sí? Tiene que tener cámaras de cultivo, ahí, medios de esterilización, un montón de cosas para poder, pero una vez que eso se aceita y anda bien, sacan plantas a lo pavote. ¿Sí? Todas igual, todos clones, con el riesgo de tener clones, ¿no? Pero bueno, son gustos. ¿Por qué ¿El clonar? meristema es un tejido? El meristema, no, es una región, no es un tejido, ¿sí? Ajá. Hay tejido meristemático, sí, es verdad, pero el meristema es un conjunto de células que después puede dar a un tejido meristemático, sí, pero en principio son un conjunto de células. ¿Qué vemos con el tema de la raíz? A grosso modo, ¿sí? A grosso modo. Que esto que estoy mostrando acá es casi microscópico, es difícil de ver, porque las raíces, a este nivel que estamos viendo, con pelos absorbentes, mucigel, sola de alargamiento, meristema radical y todo eso, está en la punta de cada raíz y es muy finita. Esas raíces blanquitas, casi transparentes, esas son las raíces o la parte de la raíz por donde la planta verdaderamente absorbe nutrientes. No crean que por una raíz gigante, negra o marrón, la planta va a absorber. No, eso es de anclaje. La planta absorbe agua y nutrientes por las puntitas diminutas de cada raíz lateral o la punta de la raíz, ¿sí? Diminuta, milímetros, o 1 milímetro o menos a medir, y los pelos absorbentes son de décimas de milímetros, son bien finitos, porque imagínense que tienen que entrar entre los espacios del suelo y absorber de ahí minerales, o sea, estamos hablando de nivel atómico, ¿sí? A nivel de fosfato, de sulfato, de amoníaco, ¿sí? Estamos hablando a niveles chiquititos, entonces tiene que absorber a ese nivel, ¿sí? O sea, Profe, sí. perdón que lo interrumpa. En la parte anterior me quedó una pregunta. Las células estas que tenían esa capacidad de, digamos, de decidir para qué se iban a transformar, ¿cómo era que se llamaban? Células meristemáticas. Sí, tenían otro nombre, la característica Ah, era... no, totipotentes, porque son totipotentes porque pueden dar cualquier tipo de célula, cualquier tipo de tejido Gracias. después. Gracias. Entonces, esta morfología externa y las zonas, ¿sí? O sea, la zona esta de diferenciación y de crecimiento de la raíz es mínima, tendrá 3 milímetros, 4 milímetros, y después ya viene la raíz más amarronada o negra, desarrollada, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que esto es el equivalente, ¿sí? Algo análogo a los pelos absorbentes de nuestro intestino, no me sale la palabra, perdón. ¿Sí? ¿Y cuántos metros tenemos de intestino delgado? ¿Se acuerdan ustedes cuántos metros tenemos? 7. Ya, y es una barbaridad, ¿sí? Entonces, esto por algo no lo vemos porque es muy ínfimo, ¿sí? Lo mismo que pasa a través de nuestro intestino delgado, que son moléculas muy chiquititas, es lo que va a tener que pasar a través de las raíces y entrar, ¿sí? Como sales minerales, ¿sí?
Estamos hablando al mismo nivel que el dióxido de carbono ingresa a la célula a través de los estomas y llega a la célula por difusión, difunde, ¿sí? Porque estamos hablando a nivel atómico. ¿Me explico, no? Se logra comprender la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, profe, sí. Y que acá en el dibujo se ve enorme, pero en realidad es diminuto. O sea, si van a llevar raíces, tráiganla con tierra y todo de la planta entera y la vamos a romper en el laboratorio, ahí lo vamos a mirar en la lupa, la raíz, para que puedan ver los pelos absorbentes, si es que se ven, ¿sí? Y la caliptra, la zona de alargamiento, ¿sí? Pero entiendan que eso no se ve a ojo desnudo, es raro, ¿sí? Porque es muy chiquitito, por más que el árbol sea enorme, ¿sí? ¿Me explico? Profe, ¿y Sí. los vasos conductores, o sea, xilema y floema, se ven en microscopio? A microscopio se ven, ¿sí? Pero están dentro de la raíz, ¿sí? Sí, sí, pero si llevamos tallos y hacemos un corte en el tallo, ¿se pueden ver? Se pueden ver, tenemos que hacer un corte muy delicado con un aparato especial que se llama micrótomo que nosotros acá en la facultad no tenemos. Ah, ahí estaba Yo ya ilusionado. lo pedí, pero hay que ver si nos lo compran en algún momento, Ok, para poder hacer cortes en vivo y mirarlos, ¿sí? ay, ojalá. Igual se puede hacer cortes con una gilet, a ver, lo podemos hacer, pero van a salir súper mega gruesos, ¿sí? Imagínense que ustedes, los cortes que se hacen para el microscopio, se hacen con un aparato especial que es un micrótomo, no de mano como el que yo pedí, un micrótomo de banco gigante, lindo, y se hacen quedan 4 o 5 células de grosor, ¿sí? Y estamos hablando que una raíz tiene millones de células de grosor, ¿sí? Entonces, es compliquete, pero bueno, se puede, se puede. Llevo la mandolina. Y bueno, algo parecido a la mandolina es un micrótomo de mano, ¿sí? Una máquina de cortear fiambre diminuta que se usa con la mano y se puede sacar, ¿sí? Cortes muy finitos, muy delgados. Ok. Una cuchilla muy afilada. Pero bueno, estas zonas de ramificación, zona de alargamiento, la caliptra, ¿sí? Todo esto se puede ver a nivel microscópico, ¿sí? Y bueno, es lo que tiene la raíz, sus partes, ¿sí? Pero es absorbente. El mucígero es un mucílago, ¿sí? Es un líquido gelatinoso que va a alargar, ¿sí? La raíz. eh, ¿Para qué? Para que cuando vaya penetrando no la quede porque tiene que penetrar en la tierra, ¿sí? No es como el tallo, la parte aérea que crece en el aire. Esto crece bajo tierra, o sea que tienen que resistir un cascote, otra raíz, un pedazo de tosca dura, y no romperse en el intento, no desaparecer, sino desfigurarse. Entonces tiene la caliptra, que es una protección de células más duras. Bajo la caliptra enseguida nomás va a estar el meristema, bien protegido por la caliptra y bien protegido por mucílago, que es eso rosa que se ve, ¿sí? Algo medio gelatinoso. Y eso gelatinoso también protege a los pelos, ¿sí? Absorbentes. Y después viene la zona así de alargamiento y la de ramificación más arriba, ¿sí? ¿Alguna consulta? Esto lo vamos a ver de vuelta, ¿sí? Más adelante. No, ninguna. Profe, me Esto es quedó lo que una le... duda de Sí. los meristemas eh, cuando están en las yemas axilares, pero no sé si no me voy, no quiero demorarlo, pero le hago la pregunta y de última se la escribo. Porque vio que cuando una compañera preguntó lo de las suculentas, me quedé pensando que bueno, que muchas suculentas las reproducimos a partir de hoja, y en cambio, aunque en el meristema de la yema, ¿no? Axilar hay tejido meristemático, en general cuando esquejamos nudos, no hojas, o sea, vástago. ¿Por qué en la suculenta sí podemos por hoja? O sea, le pregunto a nivel tejido, no a nivel reproducción. ¿Por qué ahí podemos desde hoja y no necesitamos un nudo? Porque esa es una condición especial de esa familia, ¿sí? Ah, De la familia justamente de las suculentas y las crasas. En realidad, crasas y suculentas son un grupo polifilético, ¿sí? Es un grupo, no es un taxón, claro. no es un taxón clasificatorio, sino que es un nombre que se le da a varias plantas parecidas, ¿sí? Que tienen el mismo crecimiento, suculentas. Pero bueno, tienen esa característica las suculentas de que las células que dan al tejido, ¿sí? De protección, ¿sí?
que es la epidermis, se desdiferencian, dejan de ser epidérmicas para pasar a ser meristemáticas. Tienen esa capacidad. ¿Sí? Ok. Gracias. La mayoría de las plantas pueden hacer eso, pero no todas lo pueden hacer solas. Algunas hay que ayudarlas con hormonas, ¿sí? Generar un cultivo. Pero muchas las hacen solas, ¿sí? Y a través de una hoja, de un tallito, brotan y son las plantas que podemos esquejar. Ustedes habrán probado y hay plantas que no esquejan nunca. Y no, porque no tienen esa capacidad de desdiferenciación de sus células, ya diferenciadas en un tejido, y volver a ser meristema. El meristema está indiferenciado, se puede diferenciar en lo que es el cambio, porque es una célula totipotente. Pero una vez que se diferenció, hay tejidos que pueden volver a desdiferenciarse y otros que no. ¿Sí? Ok. Gracias. No hay por qué. No sé si expliqué o te ayudé con lo que me preguntabas, pero bueno. Sí, sí, entendí que es algo como que la epidermis puede transformarse y tener esa propiedad. Exactamente, pero no todas las plantas lo tienen. ¿Sí? Ok. Bueno, esta es la raíz que yo les hablé antes, ¿sí? Sistema alorrícico o pivotante y sistema homorrícico o en cabellera. Generalmente, ¿sí? La van a tener gimno y dicotiledóneas a alorricia. Generalmente, porque no ocurren todas, es una generalidad. Todo lo que es generalidades, sí, es como todo en la vida. Yo generalizo y después viene lo que salta esa generalización. Entonces, las generalizaciones sirven hasta cierto punto. ¿Sí? Entonces, yo generalizo, digo, alorrícico, ¿sí? Raíz pivotante, gimnospermas y gran cantidad de dicotiledóneas, homorricia, monocotiledóneas, ¿sí? En general. Entonces, la raíz primaria o embrionaria, en el caso de la alorricia, ¿sí? Permanece hasta la etapa adulta. Hay una raíz principal dominante, ¿sí? Axonomorfa o pivotante, y raíces laterales con diferente porte. Y puede haber de 2 a 5º orden, ¿sí? De raíces. Raíz primaria y de la secundaria, de primer orden, de segundo orden, de tercero hasta el 5º orden. En cambio, las mono tienen el sistema homorrícico, también llamado en cabellera, o fibroso. La raíz embrionaria muere, o sea, la radícula muere antes del desarrollo de la plántula, entonces el sistema radicular, ¿sí? Se forma por un conjunto de raíces adventicias formadas a partir del tallo. ¿Sí? No hay una raíz preponderante o de mayor porte que el resto. ¿Sí? ¿Qué era la raíz adventicia? ¿Sí? Son las que no se originan de la radícula del embrión, sino que en cualquier otro lugar de la planta. Son raíces fasciculadas o sistemas radicales fibrosos. ¿Sí? ¿Consultas, dudas? ¿Solo las homorrícicas tienen adventicias? ¿O las No, dicotiledóneas también? también, si la raíz se la cortas con un palo, con una hacha o con una pala, ahí va a largar raíces adventicias. Ok. ¿Sí? El maíz tiene las raíces adventicias, le salen de arriba, no sé si las vieron aún. Los sauces, los álamos tienen un montón de raíces adventicias que le salen por todos lados. Claro. Bueno, y acá viene ya el tema de la flor, ¿sí? Que vamos a empezar hoy, pero la semana que viene le vamos a dar con todo a esto, ¿sí? La semana que viene les va a volar el cerebro el lunes que viene. Pero bueno, ya vengan perfilados para la volada del cerebro del lunes que viene. Vamos a empezar hoy con flor, ¿sí? Retoma la clase que viene, ¿sí? No, perdón, retomamos la clase que viene, no, la otra flor. La clase que viene vemos adaptaciones del tallo y de la raíz. La otra vamos a ver flor más específicamente. Entonces, la flor puede ser un meristema apical o yema apical, en ese caso va a ser una flor terminal, o va a ser una flor axilar, ¿sí? En la axila. Y puede ser que ese meristema termine en flor y no vuelva a dar otra flor, como en el caso del girasol, ahí muere, eso es una yema o flor terminal, ¿sí? Que termina el crecimiento,
O puede ser que esa yema apical no dé una flor y además se reserve un meristema para seguir brotando después, ¿sí? En el caso de otras plantas. Lo mismo va a pasar con el meristema axilar. Puede dar una flor y esa flor puede dar la terminación de esa rama lateral, ¿sí? O puede que no, que siga, ¿sí? Y la planta entra en floración de acuerdo a su ritmo circadiano, ¿sí? El ritmo circadiano de las plantas lo van a ir teniendo en cuenta a los días que van a venir. En nuestro caso, que tenemos, ¿sí?, inviernos y veranos, la planta va a censar la oscuridad, ¿sí? No es que sensa la luz la planta, sino que la planta sensa la oscuridad. Cuando el día equipara 12-12, ¿sí?, una cosa, y después cuando el día se va disminuyendo en el otoño, para llegar a ser, si en un momento, muchas menos horas de luz, 8 de luz y como 13, 14, no me acuerdo ahora bien cuántas horas de oscuridad, y bueno, eso lo va censando en la plantilla. Y cuando llega el año nuevo sudamericano, que es entre el 21 y el 23 de junio, que arranca ¿sí?, el nuevo ciclo de crecimiento, ahí las plantas ya empiezan a censar ese cambio y el aumento de horas de luz y la disminución, mejor dicho, de horas de oscuridad. Y bueno, eso hace que pasen en algunas plantas a floración, o otras que pasen a hibernar, o que pasen a otra fase, que dejen de florar. Y eso va a tener que ver con las plantas de día largo y las plantas de día corto, o las plantas de día neutro, y eso es lo que va a hacer, ¿sí?, con el ritmo circadiano que lleve a la floración. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Segundo parcial. Morfología general, lo que tienen que saber sí o sí para la clase que viene, lo que tienen que saber sí o sí para la clase del sábado, ¿sí? A la próxima clase práctica, esto va a tener que ser un billar, lo tienen que saber, pero como loco, ¿sí? A la próxima clase práctica, ¿sí? Esta por arribita, ¿sí? Todas las partes de la flor son hojas que se modificaron evolutivamente. A esas hojas se las llama antófilos, ¿sí? Todas las partes de la flor fueron hojas en la evolución y hoy se llaman antófilos. Quedan menos de un minuto, ¿sí? Dejamos acá y ahora volvemos.